Muy buenos días. Volvemos a tener el gusto y el privilegio de tener a Danilo Ríos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo contigo. Bueno, Danilo tiene una larguísima trayectoria tanto en el sector público como en la academia, en todo lo que tiene que ver con el tema del agua. Y bueno, este es uno de los temas que más está, o uno de los grandes temas que está preocupando al Uruguay. Un poco para continuar la charla que tuvimos la vez pasada, Danilo, te quería preguntar, eh, Canelones, Montevideo, ¿no? No ha crecido mucho la población en estos años, está muy estancada la población uruguaya, ¿no? Entonces, la pregunta es, el consumo del agua, ¿cómo se ha comportado con respecto a esta casi estabilidad poblacional? Y en línea con eso, ¿no es suficiente esa única planta de aguas corrientes que está en el río Santa Lucía? Bien, te respondo por partes entonces. Mirá, sí, el consumo de Montevideo aumenta en forma vegetativa, viene aumentando, por más que en los últimos 2 o 3 años se contuvo bastante el consumo, incluso con alguna tendencia a la baja, pero más allá de que la población aumente o no, bueno, aumenta la cobertura, aumenta la extensión de las redes, aumentan también, bueno, el consumo en algunas zonas del este de Montevideo. El servicio de Montevideo se ha ampliado hacia el este, es decir, a través de conexiones que van hacia la zona de Canelones. Entonces, el consumo tiene un aumento. El consumo ahora está en el entorno de los 600.000 metros cúbicos por día y hay una previsión de consumo al año 2045 de aproximadamente 845 millones de mil metros cúbicos. O sea, de 600.000 pasar a 800.000. Eso es lo que se prevé eh, en los estudios que se han hecho. Eh, y bueno, sí, tú me preguntabas si era conveniente tener una sola planta y tener una sola fuente, como es el río Santa Lucía. Bueno, esa realidad se viene hablando hace muchos años. Es cierto que es mejor tener dos plantas que tener una sola, lógicamente por razones de seguridad, pero es tan grande la planta de Aguascorrientes en comparación con el resto de las instalaciones que tiene OCE. Esta planta alimenta al 60% de la población del país. Entonces, imagínate que tener otra planta que sea suplenta de esta, por decirlo de alguna manera, representa un costo muy grande para el país y está fuera de las posibilidades de lo que OCE tiene. De todos modos, es una planta muy segura porque, bueno, tiene varias tomas de agua, tiene dos líneas de producción en paralelo, tiene más de una estación de bombeo, tiene varias tuberías que conducen a Montevideo. Por más que es una sola planta y se utiliza una sola fuente, es una planta muy robusta y que de golpe no se va a transformar en una urgencia. La planta Aguas Corrientes no nos ha dejado a pie nunca en la historia y la planta tiene más de 150 años. Sí que requiere, por supuesto, que mantenimiento, ampliaciones, conservar las instalaciones, pero no estamos hablando ahora que estamos parados en una urgencia. Hubo un momento en la historia que tuvimos mucho peor que ahora. Danilo, ¿250 años tiene esa planta? 153, es de 1871, cumple 154 ahora en julio. Pero entonces los que la hicieron pensando en en un futuro, porque rebalsaba las necesidades, ¿no? En ese momento. Bueno, lo que pasa es que en realidad la planta de Aguascorrientes, lo que era en aquella época, no queda nada en funcionamiento. La planta se ha ido ampliando, modificando, se van dejando estructuras de lado, pero sigue siendo la misma planta. Hay alguna parte original que modificada y rehabilitada todavía se utiliza, pero no es ni por asomo la misma planta. En aquel momento se captaban del río Santa Lucía aproximadamente unos 7.000 metros cúbicos por día de agua, y eso es mucho menos de lo que se capta hoy por hora.
Ah, pero bueno, es el mismo punto de toma, por el decirlo mismo. de alguna manera. Vos la vez pasada nos hablabas de la importancia de la cuenca de Santa Lucía, que es amplísima. Allí entonces estaría ubicada esta otra lugar que se habla de Casupá. ¿Cuál sería ahí sería en la misma cuenca, ¿no? ¿Qué agregaría Casupá o qué sustituiría Casupá? Bueno, aclaremos un poco, es decir, Montevideo cuenta con una sola planta y tiene una sola fuente. Eso se ha hablado mucho en estos últimos tiempos, pero son dos temas completamente distintos y que tienen urgencias distintas. La planta sí es una única planta, pero hoy no es una emergencia. Como ya te digo, tiene muchos años de funcionamiento y hubo periodos en la historia que estuvimos peor que ahora. Sí requiere su mantenimiento, lógicamente, como te dije. Y después está el tema de la fuente, el punto de captación, que se habla de que Montevideo se abastece de una única fuente, que es el río Santa Lucía. Pero ahí hay una confusión de los términos, porque la fuente no es el río Santa Lucía. La fuente es el punto donde se toma y la cuenca que lo abastece a ese punto. Pero en una misma cuenca pueden haber varias fuentes de abastecimiento. Por ejemplo, la ciudad de Florida y Montevideo se abastecen de la cuenca del río Santa Lucía, pero tienen dos fuentes distintas, tienen dos tomas de agua diferentes. La fuente del río de la ciudad de Florida es el río Santa Lucía, el punto de toma del río Santa Lucía Chico. Y después hay otros tomas también en la cuenca, como la ciudad de Minas, San Ramón, Fray Marcos, todas localidades que toman agua de la cuenca del río Santa Lucía, pero no tienen la misma fuente de abastecimiento que Montevideo. Y Entonces cada ahí uno un de poco esos puntos la tiene confusión. su planta potabilizadora. Cada uno tiene su sistema de potabilización, sí. Ah, ok. Y ahí entonces Y la Casupá, cuenca del ¿cómo río entra? Santa Lucía es enorme, puede darle agua a muchas ciudades de Montevideo. El tema es que hay que aprovechar mejor esa agua. Y ahí Casupá, ¿dónde estaría entonces? La represa de Casupá surgió, en realidad, los primeros estudios de la cuenca, de la cuenca, en realidad, el primer estudio que se nombró a Casupá es en la década de 1970. Ya se había hablado antes, pero hubo estudios bastante profundos en la década del 70. Y después, en 2013 precisamente, se hizo un estudio a raíz de un episodio de calidad que sufrió el río Santa Lucía en la toma de aguas corrientes con cianobacterias. Se hizo un estudio y surgió que que la mejor opción era para abastecer de agua a la planta de aguas corrientes era construir una represa en el arroyo Casupá, que está en la cuenca alta del río Santa Lucía, en el departamento, rumbo a, digamos, al departamento de La Valleja. Ahí hay otro arroyo también, Arroyo del Soldado, que también se podría hacer un embalse ahí. Entonces, esa represa estaría en una zona cuyo uso, cuya área es básicamente ganadera, el uso del área de la cuenca donde estaría la represa de Casupá, el embalse de Casupá, y por lo tanto sería el agua de la represa de Casupá estaría mucho más protegida que el agua que tomamos en la cuenca baja del río Santa Lucía, cuando el río Santa Lucía ya recibió afluentes varios y los saneamientos de muchas ciudades. Eso quiere decir que el agua la fuente de toma de agua de Casupá estaría con menos inversión para potabilizar, estaría más limpia. Bueno, en términos generales podría decirse que sí, es una cuenca mucho más protegida. Y lo que tiene esa represa cumpliría varias funciones. La primera función inmediata es abastecer de agua a la planta de aguas corrientes. No olvidemos lo que ocurrió en 2023, perdón, durante la sequía. Durante la sequía lo que ocurrió es que la planta de aguas corrientes se quedó sin agua. Entonces no hubo agua para potabilizar y hubo que suministrar agua salada. Y la represa de Casupá es una reserva para ser usada en la planta de aguas corrientes. Ah, sería Hoy por subsidiaria hoy, de. claro, el embalse de Paso Severino, que es una represa que abastece a la planta de aguas corrientes, tiene un volumen de agua que es la mitad de lo que sería el embalse de Casupá.
Por lo tanto, la represa de Calzupá le daría una reserva muy significativa al sistema de abastecimiento de agua potable de Montevideo. Esa es la única obra grande, urgente que necesita el sistema de abastecimiento, porque fue lo que nos pasó. Es decir, ha pasado casi 2 años, prácticamente está ocurriendo ahora, están pasando 2 años de la crisis y no se ha dado un paso todavía, por más que el ministro ya lo anunció, y es una de las líneas de trabajo que tiene el actual gobierno, en construir esa reserva de agua que refuerce el sistema de abastecimiento de Montevideo, dándole la posibilidad a la planta bajo corriente de contar con más volumen de agua para potabilizar. Esa es la función inmediata que cumple la represa de Casupá. Y después también tiene algo que no se ha mencionado mucho, que es dejar circular a través, dejar una descarga permanente en la represa de Casupá, de modo que en el arroyo Casupá, en el río Santa Lucía Grande, exista un flujo continuo de agua y durante las sequías o la falta de lluvias no se generen lagunones en el río, porque eso favorece la generación y la proliferación de crecimiento de cianobacterias, que son un problema para la potabilización. Entonces ahí tenemos otra ventaja de tener la represa de Casupá, aumentar el volumen de agua y proteger también la calidad del agua que le llega a la planta de aguas corrientes. Y vos me decís que el actual gobierno ya tomó la decisión de ir adelante con eso. Sí, ya lo anunció el ministro Ortuño hace unos cuantos días y seguramente estén en los preparativos de poner en marcha nuevamente todo el andamiaje que implica la construcción de una represa, porque hay que llamar a licitación, todavía no tiene autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente, hay que hacer una serie de trámites, imagino que revisar el pliego, hacer algún ajuste del proyecto, eso requiere su tiempo, pero ya se ha anunciado como una obra urgente y además el Frente Amplio lo tomó como una de las obras de cabecera en materia de abastecimiento de agua. Este es el proyecto que Tabaré Vázquez le había dejado en el escritorio a la calle Pou para que siguiera adelante, ¿no? Sí, exactamente. Este proyecto estaba pronto y estuvo disponible y fue exactamente lo que tú dices. Se entregó la carpeta para que siguiera adelante con el proyecto y la construcción de la represa, que hoy estaría construida ya, no cabe ninguna duda. Hay alguna duda de si en 2023, durante la crisis, hubiese estado pronta, pero eso es una discusión que nunca se va a saldar. Pero hoy, 2025, esa represa, si se le hubiera dado continuidad al proyecto, estaría pronta y disponible para enfrentar otro evento de sequía si se diera. Danilo, ¿y cuál es la ventaja de poder tener una boca de toma en el Río de la Plata en lugar de depender del Santa Lucía? Yo creo que ninguna ventaja, porque en primer lugar, digamos, nosotros podemos comparar, podemos, sí, dijimos que son un problema, es la planta, que tener una sola planta sí es un problema, pero no un problema urgente, pero sí algo a resolver, y yo se ha dado algunos pasos para ir en ese camino hace unos años, a partir de 2017, y hubo algunos intentos antes también, pero otro es la fuente. Si se construye la represa de Casupá, ese volumen de agua que se embalsaría en la represa de Casupá es de mejor calidad que el agua que podemos tomar en el Río de la Plata. Entonces, una fuente hay que evaluarla desde tres puntos de vista. Uno es la calidad del agua. Si comparamos la calidad del agua de esa fuente de Casupá, de esa agua que se embalsaría en Casupá, sería, por lo menos en lo que se prevé, de mejor calidad que el agua que se tomaría en Arasatí, que es el punto que se está mencionando como un posible punto de toma. Desde varios puntos de vista. Primero, porque el agua es siempre dulce y en Arasatí se ha demostrado que hay episodios de salinidad. Después, la presencia de cianobacterias también, como dijimos, esa cuenca alta del río Santa Lucía, en el arroyo Casupá, tendría una carga de nutrientes menor que el promedio de lo que recibe el resto de la cuenca y los especialistas lo dicen que la posibilidad de generación de cianobacterias en esa cuenca de Casupá es mucho menor que la que ocurre actualmente en el Río de la Plata. Ese es un punto de vista de la calidad. Desde el punto de vista de la cantidad, bueno, no hay dudas y se ha dicho y se ha publicitado así,
de que el Río de la Plata es una fuente infinita, porque sí, el volumen que se va a sacar de agua, que se sacaría de ahí, es insignificante respecto al caudal que tiene el Río de la Plata. Pero Montevideo no precisa una fuente infinita, precisa un volumen determinado de agua que la ingeniería está en condiciones de calcularlo. Entonces, la represa de Casupá está calculada para dar agua a Montevideo durante muchísimos años, con ese volumen que sería el doble del volumen de la represa de Paso Severino. Entonces, que sea una fuente infinita no tiene ninguna ventaja si efectivamente el volumen de una presa, que nosotros lo podemos calcular, es suficiente para abastecer a Montevideo. Entonces, ahí no hay ninguna ventaja comparativa de ninguna de las dos opciones. Y después, la otra punto de vista que hay que tener en cuenta es la seguridad. Em, la cuenca del arroyo Casupá está totalmente en territorio nacional. Tenemos gobierno absoluto sobre esa cuenca y lo que ocurre ahí depende de nosotros como país, con los planes que nosotros podemos hacer para el uso de esa cuenca. En cambio, el río de la Plata, la cuenca del río de la Plata, pasa por 5 países. Entonces, cualquier medida que se quiera implementar para tener alguna incidencia en la calidad del agua del Río de la Plata requiere de acciones que van más allá de las posibilidades internas del país, relaciones internacionales. Entonces ahí hay una desventaja desde el punto de vista del Río de la Plata. Entonces, comparando ambas fuentes, no hay ninguna duda que es mucho mejor la fuente del propio río Santa Lucía, por más de que el nombre Cuenca del Santa Lucía podría confundir, decía, bueno, es más de lo mismo, pero en realidad esa represa ubicada en la cuenca alta del río Santa Lucía tendría mucha ventaja comparativa con el uso del río de la Plata como fuente. Con tu discurso parece, ¿de dónde parece tan ridículo que se haya entonces encarado este Neptuno? A ver, oficiemos como abogado del diablo. ¿Y qué los llevó entonces a generar este proyecto Neptuno que ahora el gobierno nuevo está tanto de renegociar o negociar otros términos? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión entonces? El problema se originó al principio, porque si nosotros nos planteáramos el objetivo de reforzar o mejorar la seguridad del abastecimiento de Montevideo, el primer paso que hay que hacer es un estudio de alternativas. Ya lo mencionamos la otra vez que estuvimos charlando. Y ahí estudiar todas las posibilidades. Tomar agua del río de la Plata, tomar agua del río Santa Lucía en distintos puntos, del río de la Plata en distintos puntos también, podría ser más cerca de Montevideo, desalinizar, usar planta desalinizadora. Hay que estudiar todo el abanico de posibilidades. Y acá se partió de una alternativa posible, que es tomar agua en Arasatí. Y para colmo, en el proyecto, en la idea original, la resolución del directorio original, la propuesta original, decía tomar agua dulce del río de la Plata en Arasatí, y que no había mucha información en ese momento. Y después, con el tiempo, se demostró que el agua no es siempre dulce ahí. Ese fue el error que después se fue arrastrando y generando, bueno, un reservorio de agua dulce para almacenar agua dulce y no usar el río de la Plata directamente cuando hay agua salada. Y ahí se empezó a complejizar el proyecto y terminó en lo que, bueno, lo que tenemos hoy, que es un proyecto que es carísimo y que es, a mi entender, no competitivo con alguna otra opción de un proyecto que utilice otra fuente o que por lo menos que se evalúe la posibilidad de compararlo con otras opciones. Danilo, ¿y qué sabes de qué se podría hacer? ¿Qué es lo que están tratando de hacer y poder negociar? Porque esta firma te obliga como Estado para evitar juicios, ¿no? Si querés cancelarlo. Bueno, ahí sí escapa un poco lo que yo te puedo decir, porque en realidad, más alguna cosa que se ha mencionado a nivel de la prensa, no se ha comentado cuáles son los puntos que se van a negociar. Entonces, bueno, ahí confiemos en que la negociación dé algún resultado favorable para el país. Eso hay que esperar, no quiero abrir ningún juicio, porque desconozco cuáles son los puntos que se van a negociar y bueno. Creo que está todo arriba de la mesa como para negociar. Quiero hacer una salvedad también, porque yo no me refiero al proyecto, que el proyecto en sí, el cálculo de ingeniería, de la toma, de la planta potabilizadora,
de la tubería de impulsión eso sea de mala calidad. Por el contrario, los profesionales que están trabajando en el proyecto Neptuno son profesionales de primer nivel a nivel nacional, lo cual tengo una confianza absoluta del punto de vista técnico. El problema está un paso atrás en haber elegido ese punto y colocar un sistema que tome de ahí. Ese es el que le digo el proyecto inapropiado, no por el cálculo de ingeniería en sí mismo, sino por la estrategia que se utilizó para seleccionar ese proyecto. Danilo, te- te llevo a otro plano histórico, sé que sos un estudioso del tema. Justo esta semana vamos a entrevistar a dos investigadoras de la Comisión de Patrimonio del Uruguay que hicieron un trabajo precioso sobre aljibes. Lo No sé conozco, cómo lo conoces. sí, Eh, sí. Estuve en sí. la presentación del libro. Buenísimo. Danilo, ¿se consumía menos agua antes? ¿Cómo era el tema? Háblame de esos tiempos y de los aljibes y el consumo de agua en esas épocas. Por supuesto que se consumía menos agua, mucho menos agua. Hoy por hoy el consumo per cápita es 150 litros por habitante por día para todo uso. ¿eh? Agua que derivamos al saneamiento, aseo personal, higiene, lavado de pisos, bueno, lavar el auto, ese tipo de cuestiones, lavar los pisos. Bueno, ese es el consumo per cápita que llamamos dotación, aproximadamente 150 litros a 200 o 250 litros inclusive y hasta más en algunos países. Montevideo, en aquella época, cuando había que llegar a las casas, ya sea a través del aguatero, que había que salir todos los días a esperar el aguatero, como en algunos pueblos del interior, yo lo recuerdo en 33, de donde soy oriundo, todos los días llegaba el lechero y dejaba la leche en un recipiente en la puerta de la casa. Bueno, eso se hacía con el agua antiguamente. Y el consumo de agua era 10 a 15 litros por habitante y por día, no más que eso. Era muy reducido porque Montevideo tenía falta de agua en ese momento, y por eso fue que se recurrió muchos años después. Fíjate que Montevideo tenía 147 años de que comenzó su fundación cuando se empezó a tomar agua al río Santa Lucía. Esos 147 años fueron años de penuria. ¿Por qué? Los pozos que estaban en la parte del casco de Ciudad Vieja, cuando la ciudad se empezó a expandir hacia afuera de las murallas, no eran suficientes para el abastecimiento de la ciudad. Y los aguateros tenían que ir, bueno, primero a la cuenca del arroyo Las Canarias, después a la cuenca, a la zona de la Guada, que ahí estaban la mayoría de los pozos, e inclusive al final en la cuenca del arroyo Astanzuela, que es en el lago del Parque Rodó. El arroyo Astanzuela es la zona del lago del Parque Rodó. Y bueno, el agua era un elemento caro, por el método que había de provisión. Y después la gente podía tener su aljibe, como bien lo pusieron Joana Ruabarrena y Virginia Mata en el libro de los aljibes que hizo la Comisión de Patrimonio, que está muy bueno. Eh, Tenía su propio aljibe para usar el agua de lluvia, o también algunas casas tenían un pozo que emane agua del subsuelo para abastecerse. Era una época compleja. Ese pozo era agua potable y el de la lluvia era el del aljibe, también potable. Bien, se le llama en general aljibe o cisterna aquello que se alimenta por lluvia. ¿m? Y después se le llama fuente o pozo al agua que viene del subsuelo. En algunas zonas de Montevideo se podía hacer un pozo relativamente profundo que emanara agua. Por ejemplo, en la zona cercana a la calle Piedras y 33, ahí se llamaba la Quebrada de los Manantiales, ahí había varios pozos o fuentes que se sacaba agua del subsuelo, el agua manaba. Y también, bueno, se complementaba con el agua de lluvia. Y otro punto que se me ocurre, ¿quién explotaba esta explotación y distribución? ¿Había empresas extranjeras? ¿Se ocupó el Estado? ¿Cómo era la cosa? El Estado
El Estado, bueno, los aguateros eran trabajadores independientes particulares, era un negocio, trabajo privado, absolutamente privado. El Estado nunca se involucró en el reparto de agua. Hubo un intento de hacerlo en 1800, 1801, que fue el proyecto de Tomás Toribio, de utilizar agua del arroyo del Buceo. En realidad es el arroyo de los Chanchos, que desemboca porque está entubado en la zona del puertito del Buceo a la altura de la calle 26 de Marzo. Había un proyecto de Tomás Toribio de embalsar ahí, colocar una represa y generar un sistema de canales para llevar el agua a Montevideo, y ese sistema era totalmente del Cabildo, sería público, pero no llegó a construirse. Entonces, el sistema de reparto era privado, los aguateros eran privados. El Estado lo que hacía era muchas veces hacer las fuentes, eh, hacer los pozos para que los aguateros se surtieran de agua. Participaba en parte en lo que es la construcción de los pozos, que lógicamente no estaba al alcance de los aguateros, pero nunca se involucró en el reparto de agua. Era un negocio privado. Interesante, interesante como los antecedentes. Danilo, fue un gustazo charlar contigo, y te vamos a seguir convocando para este tema apasionante del que poco sabemos la mayoría de la población, ¿no? No, al contrario, es un gusto para mí y bueno, estamos a la orden como siempre para seguir charlando de estos temas tan apasionantes. Te mando un abrazo, buena semana, Un gracias. abrazo. Chao. Chau, chau.